Hola, ¿qué tal? Muy buen día. A continuación vamos a resolver unos ejercicios con ayuda de la transformada de la Laplace. Bien, para esto voy a compartir mi pantalla. El objetivo es, como ya lo habíamos visto previamente con los otros videos, no hacer videos tan largos como tal. Es mejor dicho, realizar un par de ejercicios, uno, en caso de que esté bastante extenso, pero según yo, los que vamos a hacer a continuación no es el caso, así que vamos a resolver dos ejercicios que son los que tenemos aquí. Vamos a, haciendo uso de la transformada, en este caso de Laplace, resolver o encontrar la solución a esta ecuación íntegro diferencial. Y finalmente vamos a aplicar la transformada de Laplace para la función seno hiperbólico de 2t que multiplica por el coseno de 2t. Y para esta primera parte, que es este primer ejercicio de la ecuación íntegro diferencial, vamos a resolverla en primera instancia. ¿Qué tenemos? La integral de 0 a t de y como una función de u, donde y de menos u, diferencial de u, es igual a ¿quién? 2 veces y en términos de t, más t al cubo sobre 6, más, en este caso, menos la función impulso, o la función delta de Dirac. Bien, ¿qué vamos a necesitar para resolver este ejercicio? Tenemos que hacer uso de la transformada de Laplace, por lo tanto hay que aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación. Sin embargo, ¿qué es lo que primero tenemos que observar con respecto a este ejercicio? Hay una propiedad muy importante que tal vez no se ve tan clara, pero es algo que seguramente ya vimos o ya hemos visto o ya han visto, o incluso si tienen un formulario, son de esas teoremas o propiedades diversas, las cuales son muy comunes precisamente en la transformada de Laplace, y la cual se refiere a quién? A la convolución. Entonces, ustedes recuerdan esa parte de la convolución y recuerdan en este caso la definición precisamente de convolución, ¿qué es lo que ustedes tienen? Bueno, resulta que la convolución de dos funciones, una función f convolución g, ¿a qué es igual? A la integral de 0 a t de la función f de tau por la función g de t menos tau diferencial de tau. Por lo tanto, no tiene que ser precisamente tau, puede ser también ¿qué? La integral de 0 a t de una función de omega, g de quién? T menos omega, diferencial de omega. Tampoco tiene que ser omega. Puede ser en este caso, la variable que ustedes gusten. Aquí en este caso, si ustedes observan la analogía de este ejemplo, de esta ecuación íntegro diferencial, vean, la integral de 0 a t de y de una función de u, f una función de omega, por y una función de t menos u diferencial de u, por una función g, t menos w, omega, mejor dicho, diferencial de omega. Vean esa situación. Omega, 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 omega y omega. Es decir, se trata de una convolución. Esto es la definición de convolución. Por lo tanto, este ejercicio, ¿a qué es igual en el fondo antes de aplicar la transformada, en este caso de Laplace? Esto es igual a la integral, también lo podemos observar así, de 0 a t de y de tau, si forzosamente quieren que sea tau, o la variable en la cual ustedes encontraban la formulita para la convolución, es igual a 2 veces y como una función de t, más t al cubo, entre 6, menos la función delta de Dirac. Ahí está. Bien, ahora sí, esto en el fondo, ay, perdón, hoy se rompió esto. Una disculpa. Esto en el fondo aquí es igual a la convolución, en este caso una función f, convolución, una función g. Y observen, esta función f está aquí, esta función g está aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una función y otra función y. Esta viene siendo f de t y esta va a ser una función también g de t, es decir, y de t y y de t. Nada nos los impide. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Y como función de t, convolución y como función de t, igual a 2 veces y de t más
t al cubo sobre 6 menos la función delta de Dirac. Ahí está. Ya tenemos precisamente esta propiedad aplicada. Ahora sí, vamos a aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación. ¿Cuál es la transformada de Laplace de una convolución? Igual, por definición, ¿qué es lo que nosotros tenemos con respecto a la transformada de Laplace de una convolución? La transformada de Laplace de f convolución g, donde f es una función de t y g es una función de t, ¿a qué va a ser igual? A la transformada de Laplace de f de t que multiplica por ¿quién? Por la transformada de Laplace de g de t. Es decir, esto es igual a f de s por ¿quién? Por g de s. Hacemos la analogía, una función f, una función f, una función g, una función g, y es la multiplicación de las transformadas de Laplace. Inicialmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar? A y como una función de t, es decir, ¿qué es lo que tendríamos para la transformada de Laplace de esta convolución? Y de s por y de s, es decir, y de s al cuadrado. ¿Es igual a quién? A 2 veces y de s, tomando en cuenta que y de s existe y que es la solución de esta ecuación íntegro diferencial, más t al cubo sobre 6. ¿Y quién viene siendo la transformada de Laplace de t al cubo? Esto va a ser igual más un sexto que multiplica por la transformada de Laplace de t al cubo. Si nos vamos a un pequeño formulario, lo recuerdan por ahí, ¿qué es lo que viene siendo? 3 ¿qué? 3 factorial entre s a la cuarta. Menos la transformada de Laplace de una función delta de Dirac donde no hay desfasamiento. Y ustedes si checan ahí su formulario, van a ver que esto es igual a menos 1. ¿A qué viene siendo igual 3 en este caso factorial? 1 por 2 por 3, 6. Por lo tanto, esos términos se van a cancelar. Es decir, y de s al cuadrado es igual a 2 veces y de s, se cancelan esos términos, más 1 sobre s a la cuarta, menos 1, que ese 1, como lo podemos observar, s a la cuarta entre s a la cuarta. Es decir, y de s al cuadrado igual a 2 veces y de s más ¿quién? 1 menos s a la cuarta sobre s a la cuarta. Y a esto llegamos. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? ¿Encontrar a quién? A y de t. ¿Cómo vamos a encontrar a y de t? Bueno, hay que despejar primero a y de s. Recordando la analogía que nosotros en la cual tenemos un espacio de t, un espacio de s, voy de t a s aplicando la transformada de Laplace y posteriormente voy en este caso de quién? Del espacio de s a la variable t. Es decir, si aquí yo encuentro a y de s, ¿qué encontraríamos aquí? Y de t, que viene siendo la solución de esta ecuación. Sin embargo, ¿cuál es el detalle? Que no hay solamente una y de s. Hay dos valores que satisfacen a esta ecuación, porque vamos a encontrar dos relaciones de quién, de y de s, porque está y de s elevada al cuadrado. Es decir, tenemos que satisfacer dos valores de y de s que nos van a encontrar a quién, dos valores de quién, de y de t, para este ejercicio en particular. Por lo tanto, ¿cómo podríamos resolver esta ecuación? Voy a reacomodar este ejercicio, y de s al cuadrado, menos 2 veces y de s, menos 1 menos s a la cuarta, sobre s a la cuarta, igual a 0. Ahí está. Ya lo reacomodamos. ¿Esta ecuación a qué se parece? Vamos a hacer una pequeña analogía. X cuadrada, ax cuadrada, más bx más c, igualado a 0. ¿Qué necesitamos encontrar de aquí? Dos valores de x que satisfacen esta ecuación. ¿Qué necesitamos encontrar aquí? Dos valores de s que satisfacen esta ecuación. Básicamente lo podemos ver como una ecuación cuadrática, tal y como lo tenemos aquí. Encontramos a esos dos valores de y de s y a estos dos les aplicamos transformada de Laplace
transformada en este caso, inversa de Laplace para encontrar a quién, a y1 y y2 de t, que van a satisfacer la ecuación íntegro diferencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver la analogía nuevamente. X cuadrada, X y una constante. X cuadrada está multiplicado por una constante, X está multiplicando por la constante B, y en el fondo, ¿qué está aquí? Una constante que viene siendo 1, una constante que viene siendo -2, y esto básicamente es una constante para nuestro problema. Es decir, si nosotros hacemos la analogía de este problema, ¿cómo encontraríamos precisamente la ecuación o la solución para esta ecuación que tenemos aquí? ¿Cómo la encontraríamos? Bien, entonces, ¿cómo se obtienen estos valores precisamente de X con la fórmula general? Es decir, X1 y X2, ¿a qué va a ser igual? Menos B más menos, raíz cuadrada de B cuadrada, menos 4AC, entre 2A. ¿Cómo vamos a encontrar los valores de esta función que tenemos de y de s? Y1, 2 de s, ¿a qué va a ser igual? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. Y haciendo la analogía, vean, a, b y c. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Es decir, menos b. En este caso es menos con este menos. ¿Qué tendríamos? Más 2. 2 veces más menos raíz cuadrada de b cuadrada. ¿Quién es b? Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 4 veces AC, ¿cuánto vale A? 1, es la constante que está multiplicando aquí. ¿Cuánto vale C? La constante de los cocientes que tenemos aquí. Menos 1 menos S a la cuarta sobre S cuadrada. Y para no confundirse, si lo quieren ver de otra manera, esta ecuación también como estará escrita. Y al cuadrado menos 2 veces y de S más S a la cuarta menos 1 entre S a la cuarta. Es decir, ¿quién viene siendo el valor en este caso de C? Recuerden que estas S vienen siendo unas constantes. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos por ahí S a la cuarta menos 1 entre S a la cuarta. Ahí está. Todo esto entre 2 veces ¿quién? 2 veces A. ¿Quién viene siendo A? 1. Es decir, 2 más menos raíz cuadrada de ¿quién? De 4 menos, en este caso, 4 que multiplica por S a la cuarta menos 1 sobre S a la cuarta. Todo esto ¿entre quién? Entre 2. Es decir, esto nuevamente, vamos a reescribir todo lo que tenemos aquí. 2 más menos, este 4 lo podemos factorizar para que esto multiplique por ¿quién? 1 menos S a la cuarta menos 1 entre S a la cuarta. Todo esto dividido entre 2. Y esto lo podemos seguir reescribiendo. 2 más menos ¿quién? ¿Qué le podemos hacer a este 4? Lo podemos sacar precisamente de esta, ¿quién? De esta raíz cuadrada, con el valor en este caso de 2. Raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Y todo esto que está multiplicando por ¿qué? Podemos también recibir esto de qué forma. S a la cuarta entre S a la cuarta menos S a la cuarta menos 1 entre S a la cuarta. Observen que aquí está el 1, aquí está el 1. Todo entre 2. Vamos a copiar este resultado. Otra vez. Quiero aclarar que obviamente todo esto lo pueden hacer ustedes de solo paso, pero me gusta hacerlo para que quede muy claro. Ahí está. Y1 y Y2 de S es igual a 2 veces, más menos 2 veces la raíz cuadrada de S a la cuarta entre S a la cuarta menos S a la cuarta menos 1 entre S a la cuarta, todo entre 2. ¿Cómo podemos seguir reescribiendo estos resultados? 2 más menos ¿qué?
S a la cuarta menos S a la cuarta. Como es el mismo denominador, lo podemos sumar todos los numeradores. Este menos afecta a este S a la cuarta. Este menos con este menos que tendríamos, más 1 entre S a la cuarta, todo entre 2. Estos dos términos se van a cancelar. ¿Y qué nos quedaría? Esto va a ser igual a ¿quién? A 2, bueno, falta aquí un 2, más menos 2, raíz cuadrada de ¿quién? 1 sobre S a la cuarta. Todo esto entre 2, es decir, y1, 2 de S, ¿a qué va a ser igual? A 2 más menos ¿quién? 1 sobre S más menos 2, que multiplica a 1 sobre S, ¿quién? Al cuadrado. Y todo dividido sobre ¿quién? Sobre 2. Ahí está. Esto es igual a 1 más menos 1 sobre S al cuadrado. Es decir, y1 de S es igual a ¿quién? A 1 más 1 sobre S al cuadrado. Y y2 de S, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos 1 sobre S al cuadrado. Ya encontramos los dos valores de y de S. Sí, ahí está. Gracias nada más con la fórmula general. De forma muy sencilla. Todo lo demás de aquí fue pura álgebra, ¿ok? Y no hemos acabado con este ejercicio. ¿Por qué razón? Queremos encontrar a y de t, pero tenemos dos valores de y de s, por lo tanto, vamos a tener dos valores de y de t que satisfacen esta ecuación íntegro diferencial. Por lo tanto, aplicando la transformada, en este caso, inversa de Laplace, y1 de t, ¿a qué va a ser igual? A la transformada inversa de Laplace de y1 de s. Y esto es igual a la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De 1 más 1 sobre s al cuadrado. ¿A qué es igual la transformada inversa de Laplace de una constante? En este caso, de una constante 1. La transformada inversa de Laplace de 1, ¿a qué va a ser igual? A la función delta de Dirac, más ¿quién? Más la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado, que este. ¿Y a qué va a ser igual y2 de t? A la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De y2 de s. ¿Y quién viene siendo la y2 de s? 1 menos 1 sobre s cuadrada. ¿A qué es igual la transformada inversa de Laplace de 1? Es la función delta de Dirac menos ¿quién? Menos t. Por lo tanto, y1 de t es igual a ¿quién? Delta de t más t, y y2 de t, ¿a qué va a ser igual? A delta de t menos t. Y esta es la solución de esta ecuación íntegro diferencial. Las soluciones, mejor dicho. Ahí está. Bien, continuando con el segundo ejercicio planteado para este video, ¿qué es lo que tenemos? Encontrar la transformada de Laplace de seno hiperbólico al cubo de 2t que multiplica por el coseno de t. Si nosotros buscamos en algún formulario de transformada de Laplace, dudo mucho que encontremos la solución general para este ejercicio. Sin embargo, tenemos varias propiedades que nos pueden ayudar para resolverlo. Dentro de estas propiedades es precisamente el primer teorema de traslación. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo? Si aquí no hay ninguna exponencial por la cual esté multiplicando la función coseno, o alguna exponencial que esté multiplicando por la función seno hiperbólico. Sin embargo, nosotros conocemos la definición de lo que viene siendo el seno hiperbólico, en el cual sabemos que el seno hiperbólico de omega, ¿cómo se define? Como e a la omega menos e a la menos omega, todo dividido entre ¿quién? Entre 2. Es decir, seno hiperbólico en este caso de 2t, ¿a qué va a ser igual? E a la 2t menos e a la menos 2t, todo dividido sobre ¿quién? Sobre 2. ¿Esto qué nos va a permitir? Sustituirlo en esta expresión para poder aplicar posteriormente ¿quién? La transformada de Laplace, haciendo uso del primer teorema de traslación. Es decir, tomando en cuenta esta situación, la transformada inversa de Laplace, o mejor dicho, la transformada de Laplace del seno hiperbólico al cubo de 2t por el coseno de t, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual, aquí está la definición de seno hiperbólico, aquí lo tenemos, es decir, esto va a ser igual a ¿quién? E a la 2t menos e a la menos 2t, todo entre 2,
Y obviamente todo esto al cubo. Pero ahí está, un poquito más a aquel lado. Ahí está. Transformada de Laplace de todo esto. ¿Qué multiplica por quién? Por el coseno de t. Listo. Entonces, antes de precisamente aplicar o poder aplicar ese teorema que nosotros estamos mencionando, el primer teorema de traslación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Elevar al cubo esta función. En este caso, un medio al cubo, ¿a qué es igual? A un octavo. 2 por 2, 4 por 2 es igual a 8. Ese un octavo, con el principio de homogeneidad, podemos sacarlo de la transformada. Es decir, ¿qué tendríamos? Que esto es igual a un octavo de ¿quién? De la transformada de Laplace, de e a la 2t menos e a la menos 2t, todo esto al cubo, por la función coseno de t. Listo. Y antes de poder seguir intentando aplicar el primer teorema de traslación, tenemos que elevar esta función en este caso, o esta suma de funciones o diferencia de funciones al cubo. Entonces, para poder simplificar este ejercicio, vamos a recordar precisamente la parte del binomio, cómo trabajar un binomio al cubo, y para esto también vamos a recordar lo del triángulo de Pascal. Es decir, si aquí tengo un 1, voy generando una pequeña pirámide para precisamente el desarrollo de los términos y que no sea tan complicado esta multiplicación que se puede generar. Entonces es 2, 1. Recuerden que lo único que estamos haciendo es colocando unos en esta dirección y la suma de estas dos constantes es el valor que tendríamos aquí. Es decir, si aquí colocamos otro 1, 2 más 1 que nos va a dar 3. 2 más 1 que nos va a dar 3. Y con eso es más que suficiente, debido a que estas son las constantes que van a ir ¿quién? En este caso, los términos que van a ir multiplicando estas funciones. Es decir, esto es igual a un octavo de la transformada, en este caso, de Laplace. Y ahora sí, ¿qué nos quedaría? E a la 2t menos e a la menos 2t al cubo viene siendo la primera función elevada al cubo. Es decir, e a la ¿quién? A la 2t elevada al cubo, o sea, está multiplicando la 3, ese 2t, que viene siendo e a la 6t, multiplicada por esta constante. Aquí se tienen que invertir los signos debido a que es una diferencia, es decir, menos 3, que es el valor de esta constante, y que va a multiplicar por la función e, en este caso, a la 2t, que está elevada a la quién, que está elevado precisamente a la 3, es decir, nuevamente a la 6t. 3 por 2, 6t. Sin embargo, aquí también aparece otra función exponencial, que en este caso viene siendo e a la menos 2t, y con eso se queda precisamente esta parte del ejercicio. Luego, ¿qué seguiría? Más 3 veces ¿quién? Más 3 veces e, que va a multiplicar por estas dos funciones que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, esta no va a estar elevado precisamente al cubo, que de hecho ahí ya vi un error que tuvimos. Voy a borrar esto de aquí. Esto realmente, ¿quién era? Este era precisamente a la 4t. Recordando que este primer término está elevado al cubo. Posteriormente iba a aparecer esta constante con el valor negativo, el producto de estas dos funciones, ¿de acuerdo? Pero en esta parte no iba a estar elevado al cubo, iba a estar ¿quién? Elevado al cuadrado, que es uno menos que por ahí aparece. Es decir, 2 por 2, 4 de t, y ya finalmente aparecería precisamente esta función, que es e a la menos 2t. Volvemos a agregar esta constante, pero ahora con signo positivo, más, en este caso, 3e a la ¿quién? E a la 2t, y ya está elevado a la 1. Sin embargo, sigue multiplicando por ¿quién? Por la función e a la menos 2t, que está aquí. Pero ahora este ya no está elevado a la 1, tal y como lo escribimos aquí, sino está elevado a ¿quién? Al cuadrado.
Por lo tanto, e a la menos 4t. Ahí está. Y ahora viene el valor de esta constante. Aquí fue positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Menos quién? Menos 1, que ya no lo colocamos. Y va a multiplicar por esta función, pero va a estar elevada a la 0, es decir, un 1. Y multiplicada también ese 1 por quién? Por esta función, pero que va a estar elevado ahora está al cubo. Así como esta función estuvo al cubo y está elevado a la 0, es el producto que tenemos aquí. Ahora esta función está elevada a la 0, que está multiplicando por quién? Por esta función que está elevado al cubo. Es decir, menos e a la menos 6t. Todo esto entre paréntesis que multiplica la función coseno de t. ¿Esto qué va a ser igual? A un octavo. Y ahora sí, término a término. ¿Qué tendríamos? Transformada de Laplace de quién? E a la 6t que multiplica por el coseno de t. Menos 3 veces quién? E a la 4t por e a la menos 2t. E a la 2t. Por el coseno de t. Más 3 veces quién? E a la 2t por e a la menos 4t. E a la menos 2t. Coseno de t. Y finalmente, menos quién? E a la menos 6t que multiplica por el coseno de t. Aplicando el principio de superposición y homogeneidad, ¿qué tendríamos? Esto es igual a un octavo de la transformada de Laplace de e a la 6t. Está horrible esto que te hago. E a la 6t coseno de t menos 3 octavos de la transformada de Laplace de e a la 2t coseno de t más 3 octavos de la transformada de Laplace, en este caso de e a la menos 2t coseno de t menos un octavo de la transformada de Laplace de quién? E a la menos 6t coseno de t. Es decir, la transformada de Laplace de seno hiperbólico al cubo de 2t por el coseno de t, ¿a qué va a ser igual? A todo esto. Ahí está. ¿Cómo vamos a resolver esta parte del ejercicio? Muy sencillo. Primer teorema de traslación. ¿Por qué? Porque hay una exponencial multiplicando por funciones de t. Es decir, ¿qué nos dice el primer teorema de traslación? Que la transformada, en este caso de Laplace, de una exponencial e a la a por t, elevada a la a por t, por una función f de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la transformada de Laplace de f de t, y una vez que la hayamos calculado, perdón, a t, ¿por qué la vamos a cambiar? Por t menos, o mejor dicho, como nos va a quedar una función de s, ¿qué le vamos a hacer? A s la vamos a cambiar por quién? Por s menos a. Entonces aquí, analizamos para cada caso. Esta primera parte del problema, a es igual a 6. A es igual a 2, a es igual a menos 2, a es igual a menos 6, y para todos los casos, f de t, ¿qué viene siendo? Coseno de t. Y sabemos que f de s de coseno de t es igual a s entre s cuadrada más 1. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función seno hiperbólico de 2t coseno de t, ¿a qué va a ser igual? Un octavo, en este caso, ¿de quién? De s entre s cuadrada más 1, pero donde veamos a s, ¿por qué la vamos a cambiar? Por s menos a, y ya en este caso vale 6, es decir, un octavo ¿de quién? De s menos 6 entre
S menos 6 al cuadrado más 1. Menos 3 octavos de la misma función, pero ahora con a igual a 2, es decir, S menos 2 entre S menos 2 al cuadrado más 1, más 3 octavos. ¿De quién? Ahora de S menos A, pero como A es igual a menos 2, S más 2. Entre S más 2 al cuadrado más 1. Y finalmente menos 1 octavo de quién? De S más 6 entre S más 6 al cuadrado más 1. Y esta viene siendo la solución del ejercicio. Obviamente, pues, estuvo de más haber sacado esta constante para cada uno de los términos porque lo podemos agrupar todo sobre 1 octavo, que va a multiplicar a quién? A S menos 6 entre S menos 6 al cuadrado más 1, menos 3 veces que multiplica a S menos 2 entre S menos 2 al cuadrado más 1, más 3 veces S más 2 entre S más 2 al cuadrado más 1, menos S más 6 entre S más 6 al cuadrado más 1. Y esta va a ser la solución final de quién? De la transformada de Laplace de este ejercicio. Muchas gracias por su atención y excelente día. Hasta luego.